Hola compañeros, un placer estar aquí otra vez para presentar un nuevo vídeo de resumen de congresos, en este caso de la Sociedad Española de Retina Vitro, recientemente celebrado en Valencia. Tres prestigiosos retinólogos de nuestra comunidad van a poner voz a esos tips que ellos han visto más interesantes y que quieren compartir con todos ustedes. Gracias al doctor Reyes por la coordinación de los mismos. Gracias al doctor Rocha y a Cristina Mantolán por sus tips y por su buen hacer. Espero que lo disfrutéis. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería comentar los casos de la mesa de retina quirúrgica en la que estuvimos presentes en el Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio. Se trataron de temas muy interesantes, muy variados, con grandes expertos y bueno, llamar la atención de esta presentación del doctor Cadonosono, que hablaba que en ojos altos miopes, donde ya sabemos de la dificultad a la hora de acceder a la mácula por la longitud axial del ojo, hablaba de poder medir con una OCT de segmento anterior cuál es la distancia total de la pars plana para poder introducir el trocar hasta a 7 milímetros en algunas ocasiones, pudiendo sentirnos cómodos a la hora del pelado de la membrana limitante interna cuando es de proceder. También me llamó la atención la presentación del doctor Alistar de Londres, que hablaba de la frecuencia, que realmente es altísima, de pequeños desplazamientos en el área macular tras vitrectomía en el desprendimiento de retina primario, donde parece que el gas tiene mucho que ver con ese desplazamiento, sobre todo hacia el lado inferior. También hablaba que en cierta forma podemos prevenir esto con otras técnicas quirúrgicas como la neumoretinopexia. Con la retinopexia neumática el desplazamiento es bastante inferior que con la vitrectomía. Y también comentaba que el uso del cerclaje con la vitrectomía también disminuía este microdesplazamiento que suele ser el motivo en muchas ocasiones de la metamorfopsia que aquejan estos pacientes en el posoperatorio. Y también hablaba que en cierta forma se podría reducir este porcentaje si conseguimos, lo cual no siempre es fácil, que el paciente haga la posición en decúbito prono, sobre todo las primeras 24 horas tras la cirugía. La doctora María Berrocal nos hablaba de la retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de retina traccional y nos dio bastantes tips en la cirugía de estos casos complejos y hablaba de que efectivamente la hialoide es nuestro principal enemigo. Ya sabemos que la hialoides adherida es uno de los motivos por el cual progresa la retinopatía diabética proliferante en estos pacientes diabéticos y que por lo tanto el tener un DPV completo era un buen pronóstico y justo lo contrario cuando la hialoides está parcialmente desprendida. Comentaba que si bien es cierto que la panretinofotocoagulación sigue siendo una técnica estándar en muchos pacientes diabéticos con proliferación, en estos que tienen la hialoide adherida todavía el riesgo de hemorragia vítrea y de progresión a una retinopatía diabética proliferativa existe. Nos recomendó mucho cuidado en aquellos pacientes donde decidimos tratar solamente con monoterapia y con anti-VEGF, en pacientes con retinopatía proliferativa, puesto que si perdemos el control de estos pacientes, el riesgo a una proliferación con retinopatía traccional y reumatógeno es bastante más alto. Aquí sí es cierto que el riesgo es menor cuando hemos hecho una panretinofotocoagulación previa. Me gustó mucho la charla del doctor García Rumí, que hablaba sobre maculopatía miópica traccional. En primer lugar, habló de la fobiosquisis miópica, que como sabemos es una patología que es frecuente, lentamente progresiva en pacientes altos miopes, y decía que hasta un 50% de los pacientes van a poder desarrollar un agujero macular con o sin desprendimiento de retina. En caso de que exista una indicación quirúrgica por disminución de agudeza visual o por la presencia de este desprendimiento de retina foveal, ya se recomienda la disección de la membrana limitante interna, pero respetando el área foveal.
sin hacer una disección por lo tanto completa y finalmente haciendo taponamiento con gas. Esto parece que es muy importante y hay publicaciones al respecto donde evidencian que cuando hacemos una disección de la limitante con respeto macular del área foveal, el riesgo de que desencadene en un agujero macular prácticamente es un 0% versus un 15-20% en los casos en donde hacemos la eliminación completa de la membrana limitante interna. Este es un vídeo que él presentó de cómo hacía la técnica intentando hacer un pelado amplio de la membrana limitante interna, pero respetando el área de la limitante que está sobre la fóvea. También cuando hablaba del agujero macular miópico o traccional, que es otra de las claras indicaciones de la cirugía, hablaba que aunque existe un bajo cierre anatómico si lo comparamos con los agujeros maculares tradicionales, lo cierto es que esto ha mejorado bastante con las nuevas técnicas quirúrgicas. Y en el caso del agujero macular miópico, se habla de hacer un flap invertido de la membrana limitante interna en lugar de hacer un pelado también completo. Esto parece que también aumenta la tasa de éxito, como pueden observar, de una forma bastante importante, pasando en casi todos los estudios que se presentan de un 40% cuando hacemos solo un pelado total de la limitante interna, cuando hacemos un flap invertido. Por lo tanto, es la técnica recomendada a día de hoy en aquellos agujeros maculares miópicos con o sin DR. En el caso de que exista un desprendimiento de retina, también podemos intentar acompañar la técnica junto con la aplicación de factores de crecimiento, factores de crecimientos con plasma, rico en factor de crecimiento sobre el área del agujero macular y en algunos casos ya recurrentes, pues puede ser que sea necesario incluso realizar una indentación macular. Y finalmente nuestro compañero, el doctor Paco Cabrera, hablaba de su experiencia en el uso del OCT intraoperatorio, que efectivamente es una herramienta muy útil en quirófano, que nos puede aportar valor a la hora de decidir si damos por finalizada el pelado o no completo de la membrana limitante interna, de las membranas epirretinianas, nos permite cambiar incluso de opinión a la hora de si es necesario o no hacer cualquier otro tipo de maniobra quirúrgica que podría pasar inadvertida sin la OCT. Él hablaba de las principales aplicaciones de la OCT, sobre todo en cirugía macular, en pelado de membrana, en agujeros maculares, pero también sobre todo para intentar evidenciar rotos ocultos que se pueden observar en desprendimientos de retina, en retinopatía proliferativa, donde pasarían inadvertidos si no contamos con esta herramienta que desgraciadamente no todo el mundo puede disponer a día de hoy. Y bueno, yo creo que sí, con esto finalizo y bueno, es un poquito un resumen muy resumido, valga la redundancia, de lo que yo creo que fue más interesante en la mesa de retina quirúrgica de este interesante congreso. Pues nada más, muchas gracias. El pasado 2 y 3 de marzo fue el congreso de la SER, la verdad que cubrió mucho las expectativas y destacaría 3 comunicaciones, una del profesor José María Ruiz Moreno, que nos habló del pesatacoplan tras los estudios OAX y DERBY. Parece que puede funcionar muy bien para la DMAE atrófica, la DMAE seca. Por otro lado, se habló mucho del brolucizumab y de la eficacia en sus recientes estudios. También se habló del faricimab, que me parece que es un fármaco muy prometedor para la degeneración macular asociada a la edad en su variante húmeda, y que es un inhibidor de la angiopoietina y del anti-VEGF. Y por otro lado también destacaría la comunicación de trombolisis endovenosa, que fue muy interesante, llevada a cabo por un profesor de Japón. La verdad que el congreso año a año
mejora nuestras expectativas y fue muy interesante. Y también se pudo escuchar en su versión online y nada, todos los años creo que van mejorando. Mis felicitaciones para los organizadores del evento y nada más, muchas gracias. Hola a todos. Hace un par de semanas se celebró en Valencia el 26 Congreso de la SERF, de la Sociedad Española de Retina y Vitro, que es un congreso al que a mí me gusta asistir porque te mantiene actualizado de las últimas novedades en patología retiniana, tanto médica como quirúrgica. Hubo unas cuantas comunicaciones y charlas acerca de los nuevos fármacos, del fármaco de Novartis, el brolucizumab, para el tratamiento de la DMAE y del edema macular diabético, y también hubo alguna charla del nuevo fármaco que todavía no está aprobado en España, del faricimab de Roche. Pero quisiera destacar una comunicación que presentó el doctor Javier Zarranz, que me pareció muy interesante, que era medicina de la precisión en patología inflamatoria de la retina. En concreto, sobre todo hablaba del edema macular diabético, aunque toda esa presentación luego también se puede extrapolar a otra parte de la retina médica, como sería el edema macular por trombosis o la DMAE. Hablaba de aquellos datos de la OCT que nos hablan de mal pronóstico, como puede ser el DRIL, la desestructuración de las capas internas de la retina, su extensión nos indica mal pronóstico. Habla de datos que nos indican origen inflamatorio, como es el número de puntos hiperreflectivos que hay en la retina. Habla de factores que indican como una buena evolución y una buena respuesta, sería la existencia de escaso líquido subretiniano, de pocos puntos hiperreflectivos, menos de 10, y de una integridad de la capa elipsoide de la retina. Luego presentó la clasificación de la ESASO, del edema macular diabético, basándose en 7 puntos, y con arreglo a esos 7 puntos y la mezcla de esos 7 puntos se vio la posible evolución y los posibles tratamientos en el edema macular diabético, que fue también muy interesante. Y sobre todo me interesó mucho una presentación que hizo valorando la medición, la cuantificación del líquido intra- y subretiniano con técnicas de inteligencia artificial, con un programa que se llama Discovery, que lo representa Retinae, y que presentaba una curva ROD con un grado de especificidad altísimo de un 99%, y que ese mismo programa lo van a utilizar en un estudio multicéntrico en España para con distintos hospitales que intervienen para valorar la respuesta según determinados parámetros que van a valorar la respuesta en el edema macular diabético al tratamiento. Y me pareció que era un tema muy muy interesante, y de hecho ha habido varias comunicaciones y varias presentaciones en donde se ha utilizado la inteligencia artificial para evaluar la evolución de distintos cuadros de MAE, de degeneración macular, de edema macular diabético. Realmente es el nuevo campo que se ha abierto. Y luego hubo otro punto, un poco anecdótico. Hay una parte en la SER que es controversias, en donde pues una persona habla a favor y otra en contra de una determinada cosa, y se habló del tratamiento antiangiogénicos frente al láser en la retinopatía diabética proliferante. Hace unos pocos años, cuando uno iba a los congresos, casi hablar de que uno daba láser en la retina era casi como si fuera algo ya prohibido, como si fuera algo del siglo pasado. Y realmente hoy se ha hablado de que en el tratamiento de la retinopatía diabética proliferante, las dos ponentes, tanto la doctora Maribel López como la doctora Laura Sara Sols, al final dijeron que el tratamiento de la retinopatía diabética proliferante debía ser un tratamiento combinado, es decir, donde se trabajara con los antiangiogénicos y con un láser correctamente dado. O sea, el láser sigue siendo de perfecta utilidad y de un buen control de este tipo de patología. Y bueno, sin más, estos son los puntos que me parecieron más interesantes. Así que nada, hasta luego y nos vemos en junio con la Sociedad Canaria.